Les había dejado unos videos ahí en el Classroom para que los miraran, perdón. ¿Cómo les fue con esos videos, Francisco? Francisco, ¿cómo te fue con los videos? O John, o Julián, o Caterín. Profe, la verdad no los he podido ver por lo que estoy trabajando desde casa, entonces no me ha quedado como el tiempo para verlos. Pero por ahí vi lo del IH y el radio, algo así un poquito. Ok, Profe, pues yo vi los videos, pero el primero sí no lo pude ver. Pues vi el de cómo identificaban el tema de radio y ¿qué era? H y K, ok, las listo. variables y eso. La ecuación cónica, cánica, Canónica, Cónica, sí canónica. es. canónica. Listo, bueno, no importa. Entonces, pues vamos a socializar un poquito. Entonces les voy a compartir la pantalla para encontrar pues, los elementos más como relevantes del tema. ¿Listo? Ese sería el último tema de este corte. Entonces, para que estén muy pendientes de eso. Entonces les voy a compartir la pantalla. Traten de Listo, apagar profe. los audífonos para que no pues, haya interferencia. Los micrófonos, perdón. Gracias. Entonces ahí les voy a compartir mi pantalla. Entonces, Julián, ¿me corrobora si aparece la pantalla, por favor? Sí, profe, aparece un Word. Listo, perfecto. Bueno, entonces el tema que vamos a tratar es circunferencia. ¿Sí? Ya saben que una circunferencia, pues como definición, es la unión de varios puntos. Es la unión de varios puntos que están a la misma distancia. ¿Listo? Es a la misma distancia, es decir, que del centro hacia cualquier costado, hacia cualquier punto, pues debe tener la misma distancia. Por eso, pues es la característica fundamental de una circunferencia. ¿Listo? Entonces, obviamente todos conocemos una circunferencia, ¿no es cierto? Que es un círculo, ¿sí? Y ese círculo, pues, tiene unos elementos importantes. El primer elemento para tener en cuenta en la circunferencia es el término o el centro, ¿sí? Ese centro es un concepto clave, ¿no? Para entender muy bien en qué consiste la circunferencia. Y el otro es el radio. ¿Listo? ¿El radio qué va a hacer? Pues la distancia que hay del centro a cualquier punto. ¿Listo? Entonces, ese es el, bueno, entonces, para entender un poquito más a fondo, pues voy a tratar de trazar una línea acá en el medio. ¿Listo? Entonces, bueno, aquí donde tengo ubicado el cursor, acá en la parte central, pues es lo que vamos a llamar el centro. ¿Listo? El centro es, por decirlo así, el origen de la circunferencia. ¿Mm? Entonces, es importante tener en cuenta esos dos elementos, centro y radio. ¿Sí? Teniendo en cuenta eso, pues el ejercicio o la dinámica se va a hacer más fácil. ¿Listo? Entonces, el centro siempre lo vamos a denotar con la letra C. Y obviamente sería muy redundante decirlo, pero pues el centro pues va en la mitad de la circunferencia. ¿Listo? Esta línea que se ve acá a un costado, ¿sí? Es la que conocemos como el radio. Se representa con R minúsculo. ¿Listo? Entonces el radio es la distancia que hay de un punto central del centro a cualquier punto de la circunferencia. ¿Listo? Entonces, si yo tomo este
este radio, ¿sí? Y lo muevo para cualquier posición, pues es la misma distancia que hay. Bueno, ahí se me torció un poquito, pero listo. Por ejemplo, acá. Entonces, esta línea que hay acá tiene la misma distancia que el radio. Entonces, vamos a suponer que el radio aquí es... el radio aquí, por ejemplo, es 3, ¿sí? Entonces, esta misma línea también tiene una medida o una distancia de 3, ¿listo? Respecto al centro. Entonces, todo lo que esté a un costado en distancia es lo que se conoce como el radio. Y este es el valor del centro, ¿vale? Entonces, un ejemplo pues sería el siguiente. El centro, para tenerlo también en cuenta, y es muy importante, siempre está representado por una coordenada. ¿Listo? Entonces, siempre lo vamos a encontrar representado por una coordenada. ¿Listo? Esas coordenadas pues tienen los valores de h y de k. ¿Sí? Esa relación h y k también la podemos llamar x y y. ¿Listo? Para familiarizarnos un poquito con lo que hemos visto. ¿Listo? X y y. ¿Vale? Entonces, cuando yo escuche la letra H, pues la relaciono con X. Cuando escuche la letra K, la relaciono con la letra Y. ¿Listo? Entonces, ¿cómo se grafica pues una circunferencia? Pues utilizamos el plano cartesiano. ¿Listo? Bueno, voy a tratar de hacer algo acá muy, muy rústico. Entonces, por ejemplo, un ejercicio me dice, tengo un centro, ¿sí? De circunferencia con una coordenada menos 1,4. ¿Listo? Entonces, esa sería. Entonces, este menos 1 hace referencia a la coordenada H y este 4 a la coordenada K. ¿Listo? O X y Y. Entonces, lo único que vamos a hacer es tomar el plano cartesiano y buscar los puntos. Entonces, bueno, vamos a suponer que este es el plano cartesiano. Aquí un poquito torcido. Listo. Listo, este es el plano cartesiano. Obviamente vamos a simular pues las unidades, entonces nos dice, listo, el centro, la coordenada de X se encuentra en menos 1, entonces más o menos sería por acá. Listo, más o menos sería el punto de menos 1 por acá. Entonces aquí lo coloco pequeñito para que lo miren. Y me dice que en Y, perdón, en Y es 4 positivo, perdón. Y en X es menos 4. ¿Listo? Entonces vamos a utilizar. Es menos 1, perdón. Entonces menos 1 sería algo por acá. ¿Listo? Entonces aquí sería pues cada punto. Menos 1 en X y 4 en Y. Entonces el centro estaría más o menos ubicado en esta posición. ¿Listo? Entonces ahí marcaríamos el puntico de la coordenada. ¿Listo? Entonces sería algo por acá pequeñito. ¿Listo? Entonces ahí sería el punto pues de partida de esa circunferencia. Y el ejercicio también nos decía que nosotros tenemos un radio de 2 unidades, ¿sí? O de 2 centímetros. Entonces, un radio de 2 centímetros. Entonces, ¿yo qué hago para poder graficar? Entonces, a partir de este punto, yo digo, bueno, entonces corro 1 unidad y 2 unidades. Entonces, más o menos estará por acá la distancia. Listo, entonces... Bueno, vamos a dejarlo así. Entonces, teniendo en cuenta eso, pues yo tendría una circunferencia de este tamaño. Entonces,
2 unidades, ¿listo? Esto lo voy a poner de color negro. ¿Listo? 2 unidades para cada lado, o sea, 1 y 2, 1 y 2 y 1 y 2, y trazo la circunferencia. ¿Sí? Nos quedaría más fácil utilizando un compás pues en el ejercicio. ¿Listo? Entonces, cada distancia que hay, ¿sí? Respecto al centro es lo que se conoce como el radio. ¿Listo? En este caso el radio es de 2 unidades, que es la distancia que hay del centro a cualquier punto. ¿Listo? Entonces, este es nuestro centro. John, ¿cuál es la coordenada del centro? La coordenada del centro, Sí, -1, -4. -1 y 4. ¿Listo? Sí, sí, señor. Entonces, esa sería la coordenada del centro. Entonces, claro, ¿cómo graficar? Está muy sencillo. Igual, pues para tener más claridad, entonces lo pueden repetir el video que les coloqué en el Classroom. ¿Listo? Profe, Señor. ¿el radio no le da el ejercicio? Sí, claro, el radio lo da el ejercicio. ¿Listo? Ah, ok. Por ejemplo, en esto que es la introducción, entonces es importante, y vuelvo y repito, tener claro estos dos conceptos. Sin estos dos conceptos no podríamos trabajar la circunferencia, ¿sí? Si nos falta alguno de esos datos o alguno de esos elementos, pues sería muy difícil trazar esa circunferencia. ¿Listo? Entonces, eso es lo básico de la circunferencia. Luego, lo que mencionaba Catherine, entonces es que nosotros también vimos en esos videos lo que era la ecuación canónica. Canónica. ¿Listo? Entonces esa ecuación canónica, ¿en qué consiste? En darle una forma más algebraica, ¿sí? A esa expresión de la circunferencia. Entonces, esa ecuación canónica tiene una estructura que es la siguiente. ¿Listo? Entonces, tenemos que x menos h al cuadrado ¿listo? Más y menos k al cuadrado, y esto va a ser igual al radio al cuadrado. ¿Listo? Entonces esta es la estructura de la ecuación canónica. Entonces la voy a poner un poquito más grande. ¿Listo? Entonces esta es la estructura. Esto es lo que se conoce como la ecuación canónica. ¿Listo? Entonces, ¿qué podemos encontrar aquí en la ecuación canónica? Las coordenadas del centro, ¿verdad? Entonces, las coordenadas del centro, ¿qué son? El punto H y el punto K. ¿Listo? Esa sería la coordenada. Entonces, aquí encontramos las coordenadas del centro. Entonces, aquí está H, pongámoslo en amarillito, y aquí está K. ¿Listo? Que son las coordenadas del centro. ¿Listo? ¿Todos van bien hasta ahí? ¿Sí? Bueno, Sí, profesor, sí. entonces vamos a hacer un ejemplo. Bueno, el que habló ahí no le escuché nada. Está sonando distorsionado. ¿Alguien preguntó algo para responder de nuevo? ¿Listo? Bueno, entonces voy a continuar. Entonces, cuando a nosotros nos presentan una estructura, ¿sí? Entonces, por ejemplo, nos dicen x más 4, ¿sí? Al cuadrado, más y más 3, ¿sí? Al cuadrado, y ese r al cuadrado podríamos decir que es 8. ¿Listo? ¿Es una ecuación canónica? Sí, es una ecuación canónica. ¿Por qué? ¿Cuáles son las condiciones para que sea una ecuación canónica? Y esto es la parte que tienen que tener en cuenta. Para que sea ecuación canónica, perdón, las condiciones son las siguientes. La primera condición, el coeficiente de x
y y deben ser igual a 1. ¿Listo? El coeficiente de x y y debe ser igual a 1. Es decir, no puede aparecer nunca aquí 2x, no, ni 3x, ni 4y, no. Si aparece eso, no es ecuación de la circunferencia. ¿Listo? Entonces, siempre debe ser, Profe, una pregunta. señor, Yo había visto en el video que, ejemplo, si X tenía de coeficiente 2 y Y tenía también 2, ¿era canónica, sí? No. no. El coeficiente de x y y deben ser 1. Ojo, cuando es la ecuación canónica. ¿Listo? Encontramos también una ecuación general, ¿sí? Que es transformar de esa ecuación general a la canónica, que es a lo que siempre se desea llegar. Pero bueno, esa no lo vamos a alcanzar a ver por cuestiones de tiempo. ¿Listo? Entonces, siempre, ojo a esto, nunca debe aparecer un número diferente a 1. ¿Listo? Entonces, la x y la y deben de tener coeficiente 1. ¿Listo? Segunda condición, los binomios deben estar al cuadrado. ¿Listo? ¿Cómo así? El binomio de x, como pueden ver, está al cuadrado, ¿cierto? Y el binomio de y también está al cuadrado. ¿Listo? Entonces, esa sería la segunda condición. Tercera condición, el radio, pues, debe estar elevado al cuadrado, ¿sí? Entonces, radio al cuadrado. O un número que tenga raíz. ¿Listo? Entonces, también es importante tener en cuenta eso, que es algo muy redundante. Listo. Entonces, esas son las condiciones que tiene esa ecuación canónica. Bien, entonces, de este ejercicio, x más 4 al cuadrado más y más 3 al cuadrado es igual a 8 al cuadrado, podemos determinar los datos más importantes de la circunferencia. ¿Listo? Entonces, Angie, o mentira, Santiago, ¿cuáles son los datos o los conceptos clave de la circunferencia? El centro y el radio. Muy bien, ¿listo? Entonces, el centro y el radio. Para hallar el centro, ¿qué hago? Y pilas a esto. Debo mirar la coordenada h y la coordenada k. ¿Cuál es el valor de h? Aquí dentro. Es 4, ¿cierto? Pero ojo, cuando yo traslado este 4 a la coordenada, automáticamente cambia mi signo. ¿Listo? Entonces, si aquí está 4 positivo, aquí en el centro lo voy a poner menos 4. Si aquí está 3 positivo, aquí lo voy a poner menos 3. ¿Listo? Como valor de K. Le saqué el paréntesis y se cambia el signo. Exactamente. ¿Listo? ¿Por qué? Porque si yo doy la solución y miren lo que va a pasar acá, entonces mi ecuación me dice primero x menos h. Listo, entonces yo digo es menos. El menos es de la fórmula. Y menos h sería, perdón, h sería menos 4. Entonces yo digo, ah, bueno, entonces aquí es menos 4. ¿Listo? Entonces, por eso es que cambia. Y aquí yo digo menos por menos da más. ¿Vale? Por eso es que me cambia ahí el signo. Entonces me queda x más 4. Entonces siempre que ustedes pasen un dato de la ecuación canónica a la coordenada, cambia automáticamente el signo. Entonces aquí era 4, aquí coloco menos 4. Aquí era 3, coloco menos 3. Entonces ahí ya tendría la coordenada del centro. ¿Listo? El Profe, radio, pero entonces dime. si tenemos los valores de la ecuación en negativo, no los tenemos que cambiar. O sea, Sí, si claro, tenemos sí x son. menos 4, Exacto, entonces si fuera, ejemplo, si fuera x menos 4, aquí pues ya no sería menos 4, sino sería más 4. ¿Listo? ¿Por qué? Porque si yo pongo acá mi coeficiente más 4, pues yo digo, ay, ¿qué hice? Más por menos, pues me da menos, ¿sí? Entonces yo ya sé que si está acá negativo, aquí lo paso a hacer positivo. ¿Listo? Pero bueno, el caso es que aquí el ejercicio es x más 4 al cuadrado. ¿Listo? Entonces, cada vez que ustedes trasladen un dato de la ecuación canónica a la coordenada, le cambian el signo. ¿Listo? Esa es la condición. Cambia el signo. ¿El radio cuál es?
Entonces, es la raíz cuadrada, ¿sí? De este r al cuadrado. Entonces, yo podría decir, listo, 8 a la 2 es 64, ¿Cómo, ¿cierto? profe? Qué pena, no lo entendí. Profe, no- Listo, ya vuelvo a repetir. Entonces, vamos a insertar acá un radical. Listo. Entonces, este radio es la raíz cuadrada. Va a ser la raíz cuadrada de r al cuadrado. ¿Listo? Entonces me quedaría eso. ¿Sí? Siempre para hallar el radio le saco la raíz cuadrada al numerito que está acá. Entonces yo digo, bueno, tengo raíz cuadrada y tengo esto al cuadrado, pues lo puedo cancelar. Entonces me queda el 8 solito. ¿Sí? Si me queda a mí muy difícil hacerlo, pues yo digo, listo. Entonces, tengo 8 al cuadrado y 8 al cuadrado es lo mismo que decir 8 por 8 y eso sería 64, ¿sí? La raíz cuadrada de 64 sería 8. Bueno, entonces la respuesta sería que el radio es de 8. ¿Listo? Entonces el radio es de 8. Entonces, esa sería la respuesta. Entonces, ese ejercicio tendría como respuesta, bueno. Entonces, la coordenada del centro es -4 -3 y el radio es 8, ¿sí? ¿Me hice entender? Sí, profe. Listo, bueno. Entonces, otro ejemplo. Voy a tomar esta otra vez. Entonces voy a escribir acá menos 2, 2y menos 1, 25. Listo. ¿Cuánto me daría eso? Francisco, está por ahí. ¿Cuánto me daría eso? No, Francisco no está. Entonces, Gustavo. Gustavo, no está. Julián, ¿cuánto me daría el centro y el radio de ese ejercicio? Eh, 5. Inicialmente pues tenemos que haría 2, o sea, el centro que haría 2 y 1, y de radio tenemos 5. 25, perdón. 25. Eso sería una ecuación de la circunferencia, una ecuación canónica, muchachos. Bueno, respóndeme ahí, Julián. No, profe, No es una ecuación canónica, ¿listo? porque en el coeficiente de y es 2. Exactamente. ¿Listo? Entonces, eso no se podría no se podría solucionar. ¿Por qué? Porque aquí el 2 está acompañando a y. Y recuerden que no puede existir un coeficiente mayor a 1. Entonces, no sería una ecuación canónica de la circunferencia. Diferente sería que estuviera en esta presentación. Entonces, x menos 2, ¿cierto? Al cuadrado más y menos 1 al cuadrado igual a 25. Pongámosle 5 inclusive, 5 al cuadrado. Aquí ya sí se podría solucionar. ¿Listo? Entonces, John, ahora sí, ¿cuál sería el centro y el radio de ese ejercicio? 2 y 1. 2 y 1. Muy bien. ¿Por qué colocaste el 2 y 1 positivo? Porque como está negativo, pasa a ser positivo. Perfecto. ¿Y el radio cuánto equivale? A 5. Muy bien. ¿Listo? ¿Por qué el radio 5? Porque le apliqué raíz cuadrada y pues raíz cuadrada de 5 al cuadrado pues es 5. Sí, o digo 5 por 5, 25 y raíz cuadrada de 25 es 5. ¿Listo? Entonces, ¿todo claro hasta ahí? Sí, señor. Bueno, entonces voy a minimizar esto. Listo. Entonces, vamos a continuar. Entonces,
por acá. Listo. A partir de, pues bueno, esa es la ecuación canónica y es más fácil, ¿sí? También podemos hallar la ecuación canónica. La ecuación canónica a partir de una serie de datos, con coordenadas de los datos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, me dan que el punto, ¿sí? Ese punto puede ser también conocido como el centro, ¿eh? Tiene la siguiente coordenada. Entonces, por ejemplo, la coordenada menos 3,7, ¿sí? Ese sería el punto o el centro. Y me dicen que mi radio es de 3 centímetros. ¿Listo? Entonces, con esa información, yo ya puedo construir la ecuación canónica. ¿Por qué? Porque tengo los dos elementos más importantes. El centro y tengo el radio. ¿Listo? Entonces, vamos a copiar la fórmula de nuevo. Profe, Señor. en caso tal de que no tengamos el radio No se o puede hacer. o sí, Si no sé cómo no, se si, llama. en este caso, si no tenemos estos dos datos para hallar la ecuación canónica, es imposible. ¿Por qué? Porque hay que medir el radio. O a menos de que tengamos el gráfico y con el compás midamos la distancia que hay del centro a cada punto, ¿sí? Pero pues es como pues muy obvio, ¿no? Entonces lo importante es tener estos dos datos, el centro y el radio. ¿Listo? Entonces yo digo, tengo la coordenada de H y tengo la coordenada de K, ¿sí? O la que acompaña a X y la que acompaña a Y. Entonces si tengo X menos 3, aquí H, ¿cuánto equivale? 3, 3 positivo, muy bien, es el signo inverso. Si aquí tengo 7 positivo, ¿aquí cuánto es? menos 7. Menos 7. Me dice que el radio es de 3 centímetros, entonces yo reemplazo esta R por 3. ¿Y 3 a la 2 cuánto me da? 9. 9. 9. ¿Listo? Entonces, esa sería la respuesta. Entonces, la respuesta es x más 3 al cuadrado más y menos 7 al cuadrado igual a 9. Entonces, a partir de esos dos datos, hallamos la ecuación canónica de la circunferencia. ¿Listo? ¿Fácil hasta ahí? Entonces, aquí hallamos la ecuación canónica a partir de dos datos. ¿Y cuáles son esos dos datos? El punto o el centro y el radio. ¿Vale? Entonces, importante tenerlo en cuenta. Listo. Entonces, por ejemplo, hay otra, bueno, les voy a dejar un ejercicio. Entonces es menos, no, pongámosle 6, ¿cierto? Y 0. Y el radio vamos a colocar que es 4. ¿Cuánto nos daría esa ecuación? Menos 6, 0. Sí. X menos 6, ¿cierto? Más Y 0. 0. más Y al cuadrado. ¿Listo? Ajá. Y sería 16, porque 4 por 4 a la 2 sería 16. ¿Listo? Pueden colocar, ¿sí? Y más 0 al cuadrado, pero pues no se ve bien presentado. Entonces lo que se coloca es Y al cuadrado. Cuando no encontramos el 0, perdón, pues el valor del 0, pues obviamente sabemos que esa coordenada tiene 0. ¿Listo? Esto sería una ecuación canónica. Santiago, ya que estás ahí conectado, ¿sería una ecuación canónica? Sí, Sí, claro. ¿cierto? Porque tanto el coeficiente de X y Y es 1, ¿vale? Entonces, ese sería otro ejemplo de la ecuación canónica. Chicos, como se nos va a acabar el tiempo acá, entonces ya les envío la otra invitación y nos volvemos a conectar. Bueno,
Entonces ya denme un segundo, les voy a dejar de compartir la pantalla y ya les copio el link de la otra, reunión. ¿Listo? Entonces ya nos vemos en un ratico. Listo, profe. Listo, ya nos vemos.